al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15. Vamos a hablar de este tema. Las bendiciones del pacto también son para nuestros hijos. Las bendiciones del pacto también son para nuestros hijos. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15. El Evangelio dice lo siguiente: entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, partió de allí. Después de poner las manos sobre ellos, partió de allí. Vamos a este tema. Las bendiciones del pacto también son para nuestros hijos. Yo quisiera que ustedes no pasaran por alto el trasfondo de lo que ha estado sucediendo en estas historias que Mateo está relatando. El tema sigue siendo el reino de los cielos y el tema sigue siendo quiénes son aptos para el reino de los cielos. Mateo introduce una breve historia de apenas una historia tan pequeña que se cuenta en 3 versos sobre los niños y sobre el asunto de que ellos son también herederos de las promesas del reino. Si tratamos de entender esta historia a la luz de la controversia que se había originado entre los discípulos, quién es el más grande en el reino de los cielos, del momento en el que Jesús toma a un pequeño y poniéndolo en medio de ellos, les dice: si alguno de ustedes no fuera como este pequeño, de ninguna forma entrará al reino de los cielos, y tomamos también en cuenta esta historia, podemos ver el énfasis que Jesús está haciendo y la intención de Mateo al mostrarnos que el reino de los cielos es ofrecido a los más débiles, a los pequeños, a los que aparentemente a los ojos de los adultos, a los ojos de los grandes son insignificantes o tienen poco o nada que ofrecer al reino de los cielos. La historia se nos muestra en estos 3 versos. La podemos resumir en 4 partes. En el verso 13, algunos padres llevan a sus hijos para que Jesús bendiga a sus pequeños. En el mismo verso 13, los discípulos los reprenden. En el verso 14, Jesús reprende a los discípulos. Y en el verso 15, Jesús bendice a los niños. Tenemos estos puntos principales de la historia. En el verso 13, entonces, nos encontramos a padres con la intención de acercarse a Jesús para que los niños sean tomados por Jesús y Jesús ore por ellos. En el mismo verso 13 nos encontramos a los discípulos molestos, reprendiendo a los padres. En el versículo 14, Jesús reprende a los discípulos y les dice que no les impidan más el paso a los niños. Y finalmente en el verso 15, los niños son tomados por Jesús y reciben una bendición de parte de Él. ¿Qué es lo que nos enseña esta breve historia, este breve relato que se cuenta en estos 3 versículos? Hermanos, yo quiero abordar este tema con la mayor sencillez, con la mayor humildad, tomando en cuenta algunos aspectos. Número 1, todos nosotros hemos sido niños en alguna etapa de nuestra vida. Agustín de Hipona, en el libro de las Confesiones, él habla un poco acerca de la niñez, y Agustín de Hipona en sus confesiones decía o confesaba que nosotros aprendemos de los niños, aprendemos cómo éramos nosotros. Agustín de Hipona dice: yo no recuerdo haber hecho algunas cosas que dicen que hice, pero al ver a los niños haciendo eso, entiendo que yo también las hice cuando era niño. Y ahí aprendemos algo, hermanos.
hablar en esta tarde que voy a hablar acerca de los niños, tenemos que entender algo. Número uno, todos fuimos niños. Y en ese sentido, todos nosotros necesitamos recordar que la misma actitud o el mismo comportamiento en mayor o menor grado nosotros lo tuvimos cuando fuimos niños. No nos debe sorprender. Ahora, cuando usted observa a un niño, decía Agustín de Hipona, nosotros podemos ver el pecado de los niños y también ver en ellos el pecado de nosotros cuando fuimos niños. En segundo lugar, hermanos, quisiera abordar este tema con sencillez, con humildad, tomando en cuenta que yo también he sido padre, no solamente he sido niño, ahora soy padre, y que mis hijos en algún momento también fueron pequeños. Y en tercer lugar, quiero, al abordar este tema, que usted y yo entendamos que muchas veces la niñez saca lo peor de nosotros. Saca nuestro egoísmo, nuestro fariseísmo, nuestra religiosidad, nuestra impaciencia, nuestra idea de superioridad, nuestra idea de perfección. Así que yo quisiera, le repito, al abordar este tema, que usted tuviera en mente todos estos aspectos. Uno, ¿lo recuerda? Usted también fue niño. Usted también fue niño. Dos, ¿lo recuerda? Ahora la mayoría somos padres y hemos tenido niños pequeños, o los tienen ahora, o en un futuro los van a tener. Y tres, a veces la niñez saca lo peor de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos hace ver lo engreídos que somos, lo orgullosos que somos, porque tenemos una idea de perfección. Es decir, al olvidar que fuimos niños, pensamos que nosotros jamás nos comportamos como niños. Saca lo peor de nosotros al ser impacientes, al ser orgullosos, al pasar por alto la fragilidad de la niñez. Así que al tomar esta historia quisiera contrastar dos aspectos: la perspectiva que tenían los discípulos de la niñez y la forma en que Jesús enseñó a los discípulos a apreciar a los más pequeños. Nos vamos entonces, hermanos, a las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Número uno, lo primero que aprendemos del pasaje, hermanos, es que la fe de los padres es esencial para la fe de nuestros hijos. No es claro qué edad tenían, si regresamos a Mateo capítulo 19, verso 13, no es claro qué edad tenían estos niños. Pudieron haber sido desde niños de brazos, niños de recién nacidos, un año, niños de brazos, hasta niños que no sé, de 4, 5, 6, 7 años. Lo que tenemos que observar en estos versículos, hermanos, es que la Escritura dice que fueron los padres quienes llevaron a sus hijos para que Jesús orara por ellos. Yo quiero hacerle una pregunta. Si pensamos en niños de brazos, ¿ustedes creen que esos niños entendían que dónde estaba Jesús, en qué casa se estaba hospedando, quién era Jesús y la necesidad que ellos tenían de él? Si hablamos de niños de un año, de meses, ¿ustedes creen que ellos entendían eso? No. Ahora, ¿por qué ellos llegan hasta Jesús? Por la fe de los padres. Es la fe de los padres lo que hace que esos niños estén cerca de Jesús. Y ahí encontramos, hermanos, una enseñanza importante para nosotros, algo que nosotros tenemos que aprender y que poner en práctica. Es nuestra fe
la fe de nosotros como padres, si tienen hijos pequeños, es la fe de ustedes como padres lo que va a acercar a esos niños a Cristo o incluso lo que los va a alejar. Ahora, la Biblia dice que muchos padres intentaron acercarse a Jesús, pero no dice algo que debemos suponer, que muchos padres no les importó que Jesús estuviera ahí. ¿Y por qué no les importó? Porque no creían en Él como el Mesías, no creían que Jesús fuera el Cristo prometido a Israel, así que no importaba si Jesús estaba ahí o no, ni para ellos como padres, y mucho menos para los niños. Así que lo primero que podemos aprender de esto, hermanos, es que la fe de nosotros como padres va a hacer que nuestros hijos se acerquen al Señor o que se alejen del Señor. No podemos pasar por alto esta importante realidad. Cuando nuestros hijos nacen y nacen en un hogar cristiano, tienen la enorme ventaja de que al nacer en un hogar cristiano van a acercarse a Cristo por la acción de ¿quiénes? De los padres. Son los padres quienes van a llevar a los pequeños cerca del Señor, o son también los padres quienes los van a alejar del Señor. Ahora quiero solamente ver la enseñanza, el principio, y después ver el aspecto práctico, cómo nosotros podemos acercar o alejar a nuestros hijos del Señor en este tiempo en el que Jesús no está presente. Pero queda la enseñanza, queda el principio, es la fe de los padres. La fe de los padres, la que se va inculcando en el corazón de los hijos. Es esa fe tuya, tu fe, la que se va inculcando, se va grabando en el corazón de los hijos. Hermanos, nosotros podemos ver con claridad y tomando en cuenta también la condición caída de nuestros hijos, pero en algo podemos ver que la fe de nuestros pequeños es un pequeño reflejo. ¿De quién? De la fe de nosotros como padres. Tomando en cuenta la naturaleza caída de los hijos, pero no podemos pasar por alto, obviar esta verdad. La fe de nuestros pequeños es un pequeño reflejo, un débil reflejo de la fe de nosotros como padres. Los padres, el texto, hermanos, dice en el capítulo 19, en el versículo 13, entonces le fueron llevados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Los padres, papá, mamá, tomaron a sus hijos, probablemente el papá o probablemente la mamá, pero fue la acción del padre, de ambos, de uno de ellos, lo que hizo que los hijos se acercaran a Jesús. Ellos fueron llevados por Jesús hasta allá. Segundo, en el verso 13 encontramos también algo que se nos enseña, el menosprecio de los niños por parte de los discípulos. El texto dice, y los discípulos los reprendieron. Desde luego que los discípulos no reprendieron a los niños. ¿A quiénes creen que reprendieron? A los padres. Ahora, ¿por qué cree que los reprendieron? Yo quiero que se imagine un poco la escena. Probablemente seguíamos en la casa de Pedro y Jesús estaba tal vez en el patio sentado, tal vez enseñando, tal vez hablando. Estaban a punto de iniciar un viaje que ya tenían planeado y la gente estaba ahí tratando de ver a Jesús, tratando de escucharlo, así que había gente alrededor del patio, algunos en la entrada, otros por fuera, y probablemente comienzan a llegar un grupo de padres abriéndose paso entre la multitud hasta que llegan a la puerta. Y los discípulos están ahí cerca de Jesús y quizá comienzan a ver un alboroto, la gente comienza a alborotarse y se dan cuenta que ese alboroto es provocado por unos padres que quieren que Jesús ore por sus pequeños, quieren llegar hasta Jesús. Así que es muy probable que Pedro, si nos imaginamos que están hospedados en la casa de Pedro y Pedro es el dueño de la casa, probablemente se enojó, se molestó
se molestó por eso y tal vez se levanta y llama a alguno más, a Andrés, a Santiago, a Juan, que eran los de carácter más fuerte, y les dice, miren, esta gente está molestando. Y regañan a esos padres. No, Jesús no tiene tiempo ahora, estamos preparados para salir, para irnos. No molesten al maestro, váyanse. Para aquellos discípulos, la actitud de estos padres era incómoda y orar por los niños no era algo que encontraran tan importante, es decir, no era un paralítico, no era un muerto, no era un endemoniado, algo que agrandara la fama del maestro, eran simples niños, simples niños. Tenemos que entender, suponiendo del texto, que ninguno de estos niños venía enfermo, ninguno de estos niños traía un síndrome de Down, ninguno de estos niños traía algún problema, no venía lisiado o paralítico, eran niños sanos, sus papás querían que Jesús orara por ellos. Y los discípulos lo ven como una pérdida de tiempo. Así que los reprenden. Pero Jesús, dejando un poco la situación, porque creo que hay algo que nos han enseñado los evangelios y es que Jesús jamás reacciona. Es decir, jamás se deja llevar por el impulso. No es como el papá que apenas empujan un poquito a su hijo y se para, ¡ey, ey, ey, mi hijo, con mi hijo no te metas! Jesús jamás reacciona. Él está sentado observando la situación hasta que llega el punto en el que Él tiene que enseñarles algo, y lo que les va a enseñar tiene dos aspectos. Uno, el menosprecio que estos hombres grandes a los que Jesús, podemos decir nosotros, capítulos atrás, aunque no fueron capítulos, sino días atrás, Jesús llamó los pequeños del reino. Capítulo 18, ¿recuerda usted? Así es. Así es, como este niño judío, de ninguna manera entrará al reino de los cielos. Pero Jesús comparó a ese niño judío con sus discípulos cercanos. De manera que más adelante dijo, cualquiera que menosprecie a uno de estos mis pequeños, es decir, mis discípulos. Y Jesús ve a sus niños haciendo un alboroto. Pero estos niños no han entendido que la grandeza del reino se debe no a la edad, no a la personalidad, sino al pacto que Dios había hecho con Abraham y del cual Cristo era el heredero. Así que Jesús está por enseñarle algo a sus discípulos. Les dice ahora Jesús a los discípulos, dejen venir a esos niños a mí y no se impidan. Jesús les estaba diciendo que ellos, esos niños que a los ojos de los discípulos eran tan insignificantes, eran tan dignos y herederos del reino como ellos que eran adultos. Nosotros necesitamos ver, hermanos, la importancia de los niños en la congregación. Más adelante haré una aplicación sobre esto, solamente quiero que usted entienda que los discípulos, a pesar de estar tan cerca de Jesús y de que Jesús los había llamado pequeños, no se estaban comportando como unos pequeños, es decir, con humildad, que hasta donde nos ha enseñado Jesús, la actitud de un niño es una actitud humilde, recuerde, de un niño hebreo, de un niño judío, es una actitud humilde. Pero estos pequeños de Jesús no estaban comportándose con una actitud humilde, todo lo contrario, estaban comportándose egoísta, orgullosamente, eran egocéntricos, no estaban actuando con humildad. Estaban menospreciando a pequeños que eran semejantes a ellos. Cuando Jesús reprende a los discípulos, Él está mostrando también la importancia de esos pequeños, que el reino de los cielos es dado a los más insignificantes, a los más pequeños. ¿Cómo aplicamos, hermanos, estas tres enseñanzas a nuestra vida? ¿Cómo
aplicamos esto a nuestra vida con los niños, al ministrar, al servir, a ocuparnos de los más pequeños. Quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas de esta breve enseñanza que Mateo nos deja registrado en su evangelio. Primero quiero que vean la cita de un escritor, Dwight Hervey. ¿Alguien puede leerla, por favor? M- Muchas gracias. Ahora, si usted puede, escriba esa primera línea. Se ha constituido al Padre como ministro señalado por Dios en la redención del Hijo. Se ha constituido al Padre como ministro señalado por Dios en la redención del Hijo. Hermanos, ¿cuántas veces como padres pensamos en esa idea en la que en algún momento de la vida de nuestros hijos, Dios va a salvar a nuestros hijos a pesar de que nosotros no hagamos algo activamente y decididamente para encaminar la fe de nuestros hijos, para encaminarlos hacia el Señor? Estos padres hicieron algo, estos padres sabían que Cristo estaba ahí y que Cristo era la promesa para el pueblo del pacto, para el pueblo de Dios. Usted sabe que sus hijos han nacido en un pueblo que tiene promesa de salvación, pero hay algo que usted tiene que entender, esto no es mecánico. Es decir, nuestros hijos no van a salvarse solamente porque nosotros, hermanos, creemos en la predestinación. Pero la predestinación no es determinismo, es decir, nosotros no creemos que nuestros hijos se van a salvar porque Dios los ha determinado para la salvación y así yo no haga nada, ellos se van a salvar. Eso es determinismo, no es predestinación. Nosotros creemos que nuestros hijos nacieron en un pueblo con promesa de salvación y eso es lo que debe hacer que nosotros conduzcamos a nuestros pequeños hacia Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Como padres, hermanos, podemos comenzar a orar por nuestros hijos desde el momento en que están en el vientre de la madre. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que nosotros incluso, o que nuestro lenguaje muestra el menosprecio que se le tiene a los bebés, incluso desde que están en el vientre? Por ejemplo, una mamá está embarazada y si tiene, supongamos, 2 hijos, o más bien, la mamá está embarazada, es el primer hijo. ¿Qué se le dice a la mamá? Ya vas a ser mamá. ¿Es correcto? Ya eres mamá. Si ya hay algo en el vientre, ya eres mamá. No, ya vas a ser mamá. No te conviertes en madre cuando el niño nace. Eres madre desde que es, eh, ¿cómo se dice? Concebido en el vientre. Ya se es madre. Luego es el primero y viene el segundo. Ah, ya vas a tener 2 hijos. No, si hay uno ya nacido y el otro está en el vientre, se es madre de 2 hijos, se es padre de 2
hijos. Quiero mostrarle con esto cómo nuestro lenguaje muestra menosprecio por los más pequeños. Incluso se vive en ese menosprecio. Hay mamás que están embarazadas y ya lo he mencionado antes, no se cuidan, no cuidan el embarazo. No estoy diciendo que deberían estar acostadas todo el día, pero no piensan decididamente en la persona que está dentro de sus cuerpos o dentro de su cuerpo. No entienden que ya es una madre desde el momento en que ya hay un cuerpo concebido en su vientre, ya es una mamá. Y debe velar tanto el padre como ella por el hijo que está en el vientre. Por eso, si no se supo cuidar cuando estaba en el vientre, no se sabe cuidar cuando está fuera del vientre. ¿Cómo podemos conducir a nuestros hijos al Señor? Ore por ellos. Desde que están en el vientre, ore por ellos. Cuando nacen, ore por ellos. Pero después cuando nacen, no solamente ore por ellos, conforme van creciendo, ore con ellos. No solamente por ellos, ore con ellos. Segundo, póngales la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? El bautismo. ¿Cuál sería? ¿Recuerda usted que el bautismo es la continuación de la circuncisión? Tanto hay continuidad como discontinuidad, es la señal del pacto. Ahora, ¿cuál sería la razón por la que un hijo en el antiguo pacto, un padre no circuncidaría a su hijo en el antiguo pacto? Porque no fuera judío y porque no creería. Exactamente. Es decir, si yo padre digo no circuncido a mi hijo, la única razón puede ser esta: yo no confío en Dios. Yo no confío en Dios y por eso no lo circuncido. Ahora, yo quiero que usted note que en el Antiguo Testamento la paternidad se nos enseña o se nos muestra que la paternidad es un inculcar la fe a través de actos en los primeros años, no del niño. ¿De quién? ¿Cómo se inculca la fe en los primeros años de vida de nuestros hijos? A través de los actos de los padres, no del niño. Mientras el niño es un bebé o mientras el niño está en el vientre, nosotros entendemos que no puede hablar, expresarse claramente. Pero la fe se está inculcando a través de lo que el padre hace. El padre ora por su hijo, el padre le pone la señal del pacto a su hijo, el padre le lee la Biblia a su hijo. Esa fe está siendo inculcada no por lo que el hijo hace, sino por lo que el padre está haciendo en favor de la fe del hijo. Así se inculcaba la fe en el antiguo pacto y así se nos muestra que debe ser inculcada. Pero de repente en mucho de la iglesia cristiana se ha introducido el pensamiento que para guardar la libertad de nuestros hijos debemos permitirles hasta que ellos crezcan y decidan qué o cómo van a creer lo que quieran creer y que nosotros debemos ser neutrales en ese asunto. O por otro lado, se piensa que nuestros hijos en su niñez, en su pequeña infancia, son neutrales. Ni se inclinan al bien, ni se inclinan al mal. Son neutrales. Así que usted puede ponerlos frente a un programa que a lo mejor es inmoral y usted dice, es un bebé, él ni entiende de esas cosas, es neutral, ni se va a inclinar al bien, ni se va a inclinar al mal. Usted está adoctrinando a su pequeño. Le está inculcando una fe, ya sea hacia el Señor o ya sea lejos del Señor. Ore por ellos, póngales la señal del pacto, enséñelos a congregarse. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a congregarse? Viniendo a la congregación. Ahora, hermanos, esto no es solamente el venir, porque recuerde, la fe que nosotros le inculcamos a nuestros hijos los primeros años de su vida, se le van a inculcar por lo que ellos ven en nosotros.
porque por lo que escuchan de nosotros. Si ellos observan que para nosotros el congregarnos es importante, que amamos congregarnos, que nos gusta congregarnos, ellos van a aprender a hacerlo. Lea la Biblia para ellos. Alfred Edersheim cita una porción de la Misná, una libro judío que habla sobre el comportamiento, sobre lo que los judíos tendrían que hacer, la forma de vida. Y en ese párrafo que cita Alfred Edersheim de la Misná, dice que los niños judíos aprendían a leer la Biblia a los 5 años. Es decir, apenas comenzaban a hablar, lo primero que aprendían a leer y hablar era la Biblia. Y va mostrando una serie de cosas que los niños aprendían a hacer según la edad que tuvieran, con el propósito de inculcar la fe, de enseñarles la fe a sus pequeños, de poner la fe en el corazón de sus hijos. Enseñemos, mire, realmente sería bueno que nuestros hijos aprendieran a leer. ¿Con qué? Con la Biblia. ¿Quiere usted que sus hijos aprendan clases de moralidad? Por cierto, creo que en algunas escuelas ya están repartiendo la famosa cartilla de, ¿cómo se llama? De moralidad de la Cuarta Transformación. Le voy a decir qué hacer con ella. Quémela. Supuestamente es un trabajo que se hizo entre el Confraternice, que es una unión de iglesias en todo el país, y dieron como resultado esta cartilla de valores, que no tiene ni cristianismo, es puro humanismo, es pura ideología, no tiene la cruz de Cristo, no tiene el evangelio, es puro moralismo, es puro humanismo. Y usted y yo no podemos inculcar valores a nuestros hijos usando esos libros. ¿Quiere que sus hijos aprendan sobre moralidad? Que lean la Biblia. ¿Quiere que aprendan sobre sexualidad? Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19. Todo lo que usted necesita saber sobre sexualidad. Proverbios. Ahí están las clases sobre sexualidad. Lea la Biblia para ellos, lea la Biblia con ellos, cómpreles una Biblia. Cómpreles una Biblia. Si sus hijos ya están aprendiendo a leer, cómpreles una Biblia, enséñelos a traer la Biblia a la congregación, enséñelos a abrirla, a usar su Biblia. Pueden comenzar a aprenderse los libros de la Biblia de Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento, de Mateo a Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Enséñenle a buscar la Biblia, enséñenle a respetar la Biblia, que no es un libro para rayar con un lapicero. Es decir, pueden ellos hacer dibujos en una libreta, pero me refiero a rayar, porque muchos niños agarran un lapicero y rayonean la Biblia. Eso no está bien, no porque la Biblia sea un libro mágico o algo así, pero ellos tienen que aprender a respetarla. Que no rompan sus hojas. A veces nos enojamos más porque rompieron el libro de química de la secundaria que porque rayaron la Biblia. Nos enojamos más porque despastaron ¿cómo se llama? La guía de teléfono. El directorio telefónico, la sección amarilla, nos enojamos más porque despastaron la sección amarilla que porque estén jugando con una Biblia. Enséñenlos a honrar las Biblias, a respetar las Biblias, que aprendan a leerlas. Si hay algo que les llama la atención, enséñenlos a colorearla con cuidado, a no destruirla, que tengan respeto por la Biblia. Enséñenlos a arrepentirse y a pedir perdón a Dios. Tenemos que inculcar en ellos el arrepentimiento, el aprender a pedir perdón, no solamente a nosotros como padres, sino a pedirle perdón
a Dios, a pedir perdón a Dios. Muéstreles la necesidad de confiar en Cristo como Salvador. Enséñeles que ellos necesitan también un Salvador. Y por último, catequícelos. Enséñelos con el catecismo de Heidelberg, preguntas, respuestas. El catecismo de Westminster. Enséñelos a conocer a Dios a través de lo que nos ha sido dejado en nuestra herencia, a conocer su Biblia. Instruya a sus niños en la fe, inculque la fe en sus corazones. De estas maneras nosotros estamos llevando a nuestros hijos a Cristo. Los estamos llevando hacia Él. Segundo, no menospreciemos a ningún niño miembro de la iglesia, ni como padres, ni como miembros de la congregación. Llame a los niños por su nombre. He procurado aprenderme el nombre de todos los adultos, pero también de los niños. De repente, cuando en la familia hay dos niñas, a veces a una le digo el nombre de una y a la otra le digo el nombre de la otra. Pero procuro hablarles siempre por su nombre. Háblele a los niños por su nombre. Cuando tenemos el tiempo para saludar, dígnese usted a agacharse y tomar la mano de los más pequeños. No los menosprecie. Dígnese usted a preguntar, ¿cómo estás? A lo mejor usted reciba solamente un bien, pero muestre amor y aprecio por los más pequeños. Mire cuánta confianza tuvieron los padres de llevar a sus niños a Jesús porque vieron en Jesús algo que no veían en sus discípulos. Jesús aceptaba a los niños, algo que no veía en los discípulos. Los discípulos eran arrogantes. Nuestra arrogancia nos lleva a rechazar a los niños. Mire, a veces decimos, mientras más viejos somos, más impacientes. No, más arrogantes somos. Cuando llegamos a decir, yo ya no soporto a los niños porque ya estoy viejo, lo que deberíamos decir es, ya no los soporto porque soy más arrogante de lo que era en mi juventud. Eso es lo que deberíamos decir. Recuerde usted, bueno, si en alguna ocasión escuchó usted Eclesiastés, recuerde usted que un joven gruñón se convierte en un viejo gruñón. Un joven arrogante se convierte en un viejo arrogante. Una joven arrogante se convierte en una vieja arrogante. No en sentido despectivo, pero si el hombre es viejo, ¿la mujer qué es? Pero recuerde usted lo que dice Salomón. Si eres gruñón en tu juventud, serás gruñón en tu vejez. Si eres arrogante en tu juventud, serás arrogante en tu vejez. La razón, hermanos, por la que cuando vamos siendo mayores nos ofenden tanto los pequeños, es porque siendo jóvenes jamás crucificamos nuestro orgullo. No lo crucificamos. Y eso habla de una actitud de menosprecio. Los discípulos estaban menospreciando a los más pequeños. Son niños sin importancia. Lo que ellos quieran o lo que ellos tengan no nos sirve de nada. Y muchas veces incluso como iglesia pensamos en los niños como personitas sin importancia. Nosotros tenemos que aprender a valorar a nuestros niños. Ahora, valorarlos, hermanos, quiero que usted también vea este aspecto porque menospreciarlo no solamente significa que a mí no me importa en ese sentido que a lo mejor lo que está pasando con un pequeño, sino también la forma en que lo estoy educando. Una escritora de nombre Nancy, no recuerdo su apellido, nos da una lista
de las señales de advertencia de que estamos malcriando a nuestros hijos. Y recuerde algo, malcriar a nuestros hijos es menospreciarlos, es tomarlos como insignificantes o sin valor. Es decir, como mi hijo a esta edad no sirve para nada, ¿para qué le voy a poner atención? ¿Para qué me voy a preocupar por él? ¿Para qué me voy a ocupar de él? Lo menosprecio. No tiene ningún valor, no me puede, muchos papás piensan así y muchas mamás piensan así, no me puede ayudar en la cocina, solamente me va a estorbar. Ve la tele, ten el celular, vete por allá. Eso es menosprecio. Muchos papás piensan, mi hijo no me puede ayudar en esto o en aquello, vete para allá, piérdete. Eso es menosprecio. Ten el celular, no me molestes. Se está menospreciando a nuestros pequeños. Y lo terrible, mire, nos ofendemos cuando alguien le hace feo a nuestros hijos, ¿no es cierto? Bueno, a mi hijo no le hagas eso. Pero yo como padre puedo menospreciarlo, olvidarme de él, desatenderlo y no pasa nada. Eso es ser hipócrita. Eso es hipocresía. Que a mí me ofenda que otros traten mal a mis hijos y no me ofende cómo yo los estoy tratando, es ser hipócrita, hermanos, es actuar como los discípulos, con una doble moralidad. Nancy es una escritora latinoamericana. Nos dice los siguientes señales de advertencia. ¿Cómo saber que estamos malcriando o que no estamos educando correctamente a nuestros hijos? ¿Cómo saber si estoy haciendo mal el trabajo de educación en mis hijos? En casa, tu hijo no puede estar quieto, no puedes dejar nada a su alcance, ni puedes alejarte de él sin estar muy preocupado porque toma las cosas sin pedirlas, rompe sus juguetes o no los recoge luego de jugar, solo quiere jugar y no quiere hacer su tarea o hay exceso de ruido en casa, gritos, golpes, música, dependiendo de la edad. Si es muy pequeño, muchos gritos. Si es grande, música a todo volumen. Son ruidosos. Ahora, cuando nos encontramos a un joven ruidoso, hay algo. Cuando fue chico, nadie le puso atención. Nadie se ocupó de él. Observe bien esto, porque son detalles que a veces pasamos por alto. Recuerde, menospreciar a nuestros hijos, tenerlos en poco, es no ocuparnos de cómo están creciendo. Este es un test, no importa, esto no significa, yo que ya tengo mis hijos jovencitos, ya la libré. No, esto es algo que tenemos que aplicar todos nosotros. ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Tu hijo no puede estar quieto? Ahora recuerde, no significa, yo no estoy hablando de una educación militar, es decir, te levantas y te me sientas ahí hasta que el sol se oscurezca, te me vas a la cama y punto. No estamos hablando de una educación militar, estamos hablando de un preocuparnos por nuestros hijos para que crezcan con sobriedad, con entendimiento. Hermanos, aquí hay algo que usted debe entender. Los niños por naturaleza son alegres, pero una cosa es la alegría, otra cosa es el grito y el desorden. Y usted tiene que aprender a hacer la diferencia. Tiene que aprender a hacer esa diferencia. Usted tiene que permitir que sus hijos canten. A los niños les encanta cantar. Zacarías dice que en el día en que el Señor restaurará a Israel, dice Zacarías, los niños cantarán en las plazas, correrán en las calles. ¿Se da cuenta? Eso es natural en la infancia.
Por eso lo que yo quiero que entiendan ustedes es que no podemos hacer que nuestros hijos vivan así como que con una disciplina militar. Hay papás que no les permiten a sus hijos hacer nada. Les dicen, no me corras acá, pero tampoco los llevan al parque a correr. No estés saltando acá, pero tampoco los llevan a las áreas donde sí pueden saltar. Eso está mal. Eso es un pecado, porque usted no está permitiendo que los niños sean niños. Usted tiene que enseñarle a los niños a comportarse en cada lugar, pero debe permitir que sean niños. Si usted me visita en casa y usted tiene niños pequeños, jamás, y su niño intenta pararse en el sillón, jamás me va a oír escuchar decirle a usted, déjelo, es un pequeño. Si usted le dice, siéntate, yo le voy a decir, sí, está bien. Pero si salimos al parque y entonces se quiere subir a una resbaladilla y usted le dice, no te subas, yo le voy a decir, déjalo subir, porque para eso es. No lo dejes saltar en mi sillón, pero déjalo saltar ahí. ¿Sí me está entendiendo? Porque son niños. Y a algunos de ustedes como padres, esta quizás sea algo público, pero a algunos de ustedes como padres les he dicho personalmente, ¿lo llevas al parque? ¿Lo dejas que juegue? Porque lo necesita. Son niños. Debemos permitir que nuestros niños sean niños. Tenemos que enseñarles, hermanos, estar al pendiente, estar cuidando, estar mostrándoles cómo deben comportarse. Debemos enseñarles, hermanos, que si se sientan a la mesa no pueden estar agarrando todo, pero si se sientan en un área para jugar, pueden estar agarrando todo lo que se les da para jugar. Y tienen que aprender a hacer esa diferencia. ¿Cuándo no la aprenden? Cuando yo como papá no estoy al pendiente de dónde está y qué es lo que está haciendo. No saben hacer esa diferencia. Así que la niñez, hermanos, ser cristiano no significa que usted tiene que amarrar a su hijo, sujetar a sus hijos y tenerlos ahí hasta que tiene que enseñarlos a vivir su infancia. Había, no recuerdo, un pastor puritano decía estas palabras: hay muchas cosas que regresan. Regresará el amanecer, regresará el atardecer, regresará la primavera, regresará el verano. Pero hay cosas que nunca vuelven y una de ellas es la infancia. Si no cuidas a tus hijos en la infancia, nunca volverá para que hagas lo que pudiste haber hecho cuando eran pequeños. Y eso realmente, hermanos, debe ponernos a pensar. Si hoy salió el sol y se oculta y usted dice como mujer o como varón, dices, no sé esto, pero mañana lo vuelvo a hacer, quizá lo puedes volver a hacer. Pero si tú dejas pasar la infancia de tus hijos y no les inculcas la fe y no los enseñas a amar a Dios y a honrarte a ti, va a llegar el momento en que la infancia se perdió y nunca más podrás inculcarle lo que debiste hacerlo en la niñez. Nunca más. Ayer platicábamos, estaba platicando con un pastor y salió un tema de la juventud, del noviazgo, y él decía, yo he observado que que hay una etapa incluso para el noviazgo, decía él, y cuando pasan esa etapa, luego le dices a los muchachos, pues ya busca novio, ya y dicen, no, mejor termino una carrera, mejor hago esto, mejor hago lo otro. Pasa esa etapa y pierden el deseo de hacer lo que pudieron hacer cuando tuvieron la edad. Y eso es igual en todas las etapas. Usted no podrá inculcar amor y respeto a sus hijos hacia Dios y hacia usted si deja que la niñez se le escape de sus manos. Lo que usted no inculcó en esa pequeña etapa, no se lo inculcará en ninguna etapa de su vida. En el respeto a su madre, dice esta escritora, es grosero, le pega, desde pequeño ha levantado
la manita para pegarle a mamá, para jalar su pelo o sus aretes, causándole gran dolor. Le grita, le exige, le manda. ¿Cómo saber que estoy educando mal? Bueno, en el segundo punto, ¿cómo está el respeto de mis hijos hacia mí? Si jalan del cabello, ¿por qué a la mamá? Porque la niñez, esa primera infancia, la pasan con la mamá. Mamá es quien carga, mamá es quien lleva, quien trae. Y si mamá y papá permiten que el pequeño le jale el cabello, y muchos son así como que ay, 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 me está jalando. No le digas nada, mejor te corto ese pedazo para que no se lastime. Tratan de satisfacer al pequeño en todo. Cuando tengan un hijo joven, adulto, tendrán a alguien que no sepa respetar a nadie. El siguiente punto, en su obediencia a la autoridad. Tu hijo se queja, llora, hace berrinche cuando le dices no, se niega a comer o a hacer lo que le pides, no va cuando lo llamas, evita hacer lo que le pides mediante excusas. ¿Se da cuenta que no solamente están involucrados los pequeños, también los jovencitos? Evita hacer lo que le pides mediante excusas, pretextos y palabrerías. Cuando lo castigas se enoja, grita, se tira al piso, azota la puerta, pretende vomitar. Yo he escuchado de hijos que hasta cuando los van a regañar, fingen que les va a dar un paro, pero con unos buenos cinturonazos se les quitan. Les regresa el aire. Recuerden, no estamos hablando de disciplina militar, estamos hablando de conducirlos a Cristo, de llevarlos a Cristo. Ahora, usted puede ir haciendo ese test y decir, voy bien en esto, voy bien en esto, voy bien en esto, o puede decir, mal, mal, mal. En la tienda, ahí lo tenemos, en la tienda. Hace berrinche si no le compras lo que se le antoja. Hay mamás que para ir a la tienda tienen que llevar dinero extra, porque le van comprando todo. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos papás le compran a los niños todo lo que piden y de todo eso que pidieron, todo lo desperdician. Eso es un pecado. Eso no está bien. En otra casa, ¿te da vergüenza llevarlo a otras casas porque seguramente causará destrozos o riñas con otros? Hermano, perdón, ya quebró mi hijo su florero. No se preocupe, hermano. No, tenemos que decirle, pues haga algo, ¿verdad? Pues nunca más lo vuelvo a visitar. No, no se trata de que nunca más me vuelvas a visitar, sino que aprendas a educar a tus hijos, que aprendas a cuidar de ellos. En la, en la iglesia, el niño no puede estar quieto durante el culto. Tienes que salir a pasearlo o llevarlo al baño tantas veces que no aprovechas para nada el sermón. Todos tenemos niños. Bueno, todos hemos tenido niños. Y como cristianos tenemos que llevarlos a la iglesia. Pero en algunas ocasiones les he dicho, traiga a sus niños a la iglesia, no los arme con plumones, con marcadores, con chicles, porque luego aparecen las sillas rayadas, los chicles pegados. Tenemos que enseñarlos a congregarse, ¿recuerda usted? Y congregarse implica un orden, una forma de actuar. En público,
Sientes que tienes que darle explicaciones o disculpas a otras personas cuando el niño no te deja hacer lo que quieres o no te hace caso cuando le hablas o te interrumpe cuando hablas con otras personas. Y sí, yo he visto a mamás que están así, están en público y de repente, discúlpeme, es que no comió bien y por eso está así. Perdóneme, es que quería un dulce y no se lo compré y por eso está así. Ay, discúlpeme, es que lo cargó una embarazada y ahora anda bien berrinchudo. De verdad, hay mamás que se pasan disculpando las acciones de sus hijos. En su disposición para ayudar, prefieres no pedirle ayuda porque sabes que su actitud será negativa y no te ayudará. Simplemente no hará caso y seguirá haciendo lo que estaba haciendo. Cuando nosotros no ponemos un interés en nuestros pequeños hermanos, los estamos menospreciando. Los estamos abandonando, estamos pasando por alto el gran valor que ellos tienen para Dios y la importancia que tienen en el pueblo de Dios. Quiero concluir con esto. Solo voy a leer lo que la confesión belga y el catecismo, me parece, dicen, el catecismo de Heidelberg, dicen acerca de los niños. La confesión belga de 1561 en el artículo 34 dice lo siguiente: por tanto, reprobamos el error de los anabautistas. Los anabautistas son las iglesias bautistas, quienes no se conforman con un solo bautismo que una vez recibieron, y además de esto condenan el bautismo de los niños de creyentes, a los cuales nosotros creemos que se ha de bautizar y sellar con la señal del pacto. Como los niños en Israel eran circuncidados en las mismas promesas que fueron hechas a nuestros hijos. Observe lo que está subrayado, lo que está en negritas. Y por cierto, Cristo ha derramado su sangre no menos para lavar a los niños de los creyentes que lo haya hecho por los adultos, por lo cual deben recibir la señal y el sacramento de aquello que Cristo hizo por ellos. Observe las palabras de la confesión belga. Cristo ha derramado su sangre no menos para lavar a los niños de los creyentes que lo haya hecho por los adultos. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba muriendo por nuestros pequeños y nosotros no podemos vivir menospreciándolos, olvidándolos, dejándolos a la deriva, que vivan como quieran, que hagan lo que quieran, que vayan a donde quieran. Cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz por ellos, ¿cómo somos capaces de despreciarlos nosotros? ¿Cómo podemos ser capaces de despreciarlos? Por último, el catecismo de Heidelberg, en la pregunta 74, la pregunta es la siguiente: ¿se ha de bautizar también a los niños? La respuesta es la siguiente: naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. Tanto estos como a los adultos, observe, a los niños se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles. Y diferenciados de los hijos de los infieles, dice el catecismo de Heidelberg, tanto a los adultos como a los niños se les promete por la sangre de Cristo la remisión de pecados, el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Si Dios le ha dado esas promesas, a nuestros hijos, ¿cómo podemos ser capaces nosotros de olvidarnos de ellos y despreciarlos y abandonarlos? ¿Cómo podemos ser capaces de eso?
cuando Cristo estaba muriendo en la cruz por la salvación de ellos. No por la salvación de los adultos, sino la salvación de un pueblo que incluye hombres, mujeres, jóvenes y niños. Porque como dijo el profeta Joel, en los últimos días, el Espíritu del Señor estará sobre toda carne. Y cuando dijo sobre toda carne, no se refería sobre todo el mundo, sino sobre todo el pueblo de Dios. Y Joel fue específico, y Pedro fue específico, sobre ancianos, sobre adultos, sobre mujeres, también sobre nuestros niños. Si tenemos esas promesas, hermanos, ¿cómo podemos menospreciar a nuestros pequeños? ¿Cómo podemos abandonarlos? ¿Cómo podemos dejarlos? ¿Cómo abandonarlos frente a la televisión, que vean todo tipo de programas elaborados por infieles, por incrédulos que pervierten la mente? ¿Cómo dejarles el celular para que gasten su pequeña mente, la mente tierna, para que incluso gasten su vista en algo que no les es provechoso? ¿Cómo abandonarlos cuando Cristo murió en la cruz para salvarlos también a ellos? ¿Cómo olvidarnos de nuestros pequeños? El pastor Martin Lloyd-Jones escribió esto y me llama la atención porque lo escribió un siglo atrás, pero pareciera que Martin Lloyd-Jones fuera contemporáneo nuestro, pareciera que Martin Lloyd-Jones estuviera vivo y escribiendo de nuestro tiempo. Tenemos que encarar esta situación, escribía o decía Martin Lloyd-Jones a su congregación. Tenemos que encarar esta situación. Les están enseñando a los niños cosas perversas en la escuela, las oyen en la radio, las ven en la televisión. Todo el énfasis es anti Dios, anti Biblia, anticristianismo, anticristianismo verdadero, anti milagroso, anti sobrenatural. ¿Quién va a contrarrestar estas tendencias? Esa, dice Martin Lloyd-Jones, es precisamente la responsabilidad de los padres. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto requiere gran esfuerzo por parte de los padres, porque en la actualidad las fuerzas en contra nuestra son muy grandes. Los padres cristianos de la actualidad tienen esta muy difícil tarea de proteger a sus hijos contra las poderosas fuerzas adversas que tratan de indoctrinarlos. Ese es, pues, el escenario, diría Martin Lloyd-Jones a su congregación. ¿Se da cuenta de la realidad, hermano? ¿Puede usted darse cuenta que muchas veces pensamos que amamos a nuestros hijos porque no los privamos de nada, porque los dejamos hacer lo que quieren? Porque no oramos por ellos, no les inculcamos la fe. Pensamos que ellos son felices porque no les ponemos límites, porque no los enseñamos, porque no les decimos, haz esto, no hagas aquello, porque no los reprendemos, porque no les reprochamos. Pensamos que ellos son felices por eso, cuando en realidad estamos ayudando y colaborando en la destrucción de sus vidas y en la perdición eterna de sus almas. Un pastor decía con mucha razón, me parece que fue Richard Baxter quien decía, muchos padres no quieren sufrir ahora reprendiendo a sus hijos, pero yo no sé cómo soportarán el sufrimiento cuando vean que sus almas se pierden eternamente. Y eso es algo que pasa a muchos padres. No pueden regañar a sus hijos porque se sienten mal, porque les duele, porque piensan que sus hijos los van a dejar de querer. ¿Cómo podrán soportar cuando vean que sus hijos son lanzados a una eternidad sin Dios y sin esperanza? ¿Cómo podrán soportar ese dolor si ahora no quisieron soportar un pequeño dolor de verlos sufrir por no darles, de verlos llorar porque los castigaron por algo que deseaban y se obstinaron en ello? De verlos reprochar quizá porque se les está enseñando cómo, hermanos, serán capaces de llevar un dolor, de ver a las almas de sus hijos perderse, si hoy no quieren ver a sus hijos sufrir por lo que es necesario. Nuestra responsabilidad es traer a nuestros hijos a Cristo y no podemos menospreciarlos.
No podemos menospreciar a nuestros pequeños. Solo Cristo puede bendecir sus vidas. Y solo Cristo puede darles un verdadero futuro. Y usted es responsable de traerlos al Señor. Usted y nadie más que usted. Solo usted puede traerlos. Y si usted no los trae, usted mismo los alejará del Señor. Incline su rostro y vamos a